Hola, a continuación vamos a ver el control de calidad en ejecución para la estructura en fase de forjados. La estructura se divide principalmente en dos partes. Una es pilares y la otra es la ejecución de forjados, que es la que vamos a ver a continuación. En primer lugar, haremos un estudio de análisis del proyecto para detectar las características de las especificaciones propias de esta fase, detalles de materiales, detalles de ejecución, detalles que son específicos para cada uno de los proyectos en la ejecución de forjados. En segundo lugar, haremos una recepción de materiales, una recepción técnica de los materiales, por cuanto exigiremos todos los marcados que necesitan estos materiales, las exigencias técnicas y, por supuesto, solicitaremos la realización de ensayos en los casos que proceda. Como operaciones previas a la ejecución propiamente dicha, vamos a hacer un estudio y un acoplamiento de todas las operaciones utilizando las herramientas que nos van a servir durante la obra. Aquí vemos cómo se está utilizando todo lo que es el estudio con el plano y se está utilizando herramientas auxiliares para iniciar la fase de replanteo. El replanteo es una fase muy importante por cuanto la ejecución del forjado debe garantizar las alturas libres entre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros posteriormente vamos a tener que supervisar y solapar sobre el forjado una serie de elementos, colocación de pavimentos, colocación de falsos techos, que van a reducir la altura libre del forjado. Es por tanto importante garantizar que las dimensiones y la situación del elemento está conforme a las especificaciones de proyecto. Una vez hemos replanteado y tenemos ya marcada la posición y los niveles de nuestro forjado, procedemos al encofrado. El encofrado es una estructura auxiliar que va a soportar el forjado durante todo su proceso de ejecución. Es por tanto muy importante y debe venir definida en el proyecto, tanto las características, la resistencia, como la disposición y número de puntales que van a soportar este encofrado. En ocasiones, el encofrado, como podemos ver en esta imagen, tenemos que se realiza tan solo de los elementos laterales, aquí vemos, de las vigas, perimetralmente el zuncho, y las vigas de borde, que se van a hormigonar. Sin embargo, observamos que aquí en el vano tan solo se ha dispuesto una red de protección ante caída de personas. Esta red es un elemento que soporta solamente la caída de los operarios y cuya medida de seguridad debe estar controlada en el estudio de seguridad del proyecto. El encofrado debe también contemplar las sopandas y los tableros laterales que van a delimitar el encofrado y lo que es el hormigón en su canto. Después iniciaremos la colocación de los elementos prefabricados. Se colocan simultáneamente los resistentes y los no resistentes, por cuanto para garantizar la longitudinalidad y el paralelismo entre los elementos prefabricados viguetas, como vemos aquí, es necesario colocar en el arranque y en el final una bovedilla. Esto permite que la vigueta se coloque de forma paralela y continua y todas ellas sean paralelas y simétricas entre sí. Estas primeras bovedillas deben ser bovedillas ciegas para que durante el proceso del hormigonado de las vigas y jácenas no entre el hormigón en esta zona, que son elementos de aligeramiento que van a reducir el peso y la carga del forjado. En esta imagen vemos algo que no debemos de dejar hacer, es el relleno in situ mediante trozos y cascotes de bovedilla de la primera bovedilla de arranque de elemento de aligeramiento. Debemos de utilizar siempre bovedillas ciegas ya cegadas desde fábrica para que la garantía de la no entrada del hormigón sea segura y completa. Posteriormente se inicia la fase de armado. La fase de armado en un forjado comprende dos unidades, las vigas y jácenas con zunchos perimetrales y el armado del forjado propiamente dicho. Aquí observamos cómo se están colocando las jaulas y todos los perfiles de los elementos que constituyen el armado de la viga. Las barras de acero corrugadas deben de ser comprobadas en cuanto a disposición, número, diámetro, incluso presencia de óxido. En cualquier caso, deben de ser montadas en obra, aunque su composición ya venga establecida desde el taller de ferralla, porque debemos de disponerlas y unirlas en el propio forjado. El armado del forjado propiamente dicho comprende todas las armaduras de negativo, así como el armado para la capa de compresión, que suele ser un mallazo metálico. En esta imagen vemos con detalle cómo ha quedado completamente armado el forjado. Por un lado tenemos los zunchos de borde, las vigas que están aquí, y también tenemos el armado de lo que es el propio forjado, con los elementos de negativo, de refuerzo en zona de momento negativo, y la zona de compresión con un mallazo de cuadrícula establecida.
Aquí en esta imagen vemos claramente cómo el control de calidad del forjado debe garantizar que la disposición de su armado es continua y que, por supuesto, finalmente, todos los elementos prefabricados y todas las cabezas de vigueta y bovedilla quedan perfectamente alineadas según prescribe el proyecto y la normativa de obligado cumplimiento. No consentiremos, no aceptaremos unidades que tengan y presenten esta imagen. Como verificaciones previas al hormigonado, debemos de comprobar que todo nuestro sistema de apuntalamiento, que todo nuestro encofrado inferior está perfectamente colocado. Debemos ver cada uno de los puntales y verificar que están correctamente anclados y que están fijados para proceder al hormigonado y resistir la carga que éste va a generar en el forjado. Una vez tenemos verificadas nuestras operaciones, vamos a iniciar el hormigonado del forjado. La recepción del hormigón es una recepción técnica y dependiendo de los niveles podemos utilizar un bombeo mediante este tipo de camiones que va a impulsar el hormigón hasta la planta donde estamos hormigonando. La toma de muestras del hormigón es una operación siempre obligatoria para la puesta en obra del hormigón en nuestros elementos estructurales. El hormigonado propiamente dicho debe de estar controlado en cuanto a la altura de vertido y las características en cuanto a consistencias se refiere prescritas en proyecto. El hormigonado debe estar posteriormente vibrado y completamente regleteado de modo que la superficie sea fina, permita que sea transpirable, su transpirabilidad y por otro lado la superficie sea continua y rigurosa. Durante el vibrado se producen a veces el levantado de las armaduras que si no han sido bien cosidas puede aparecer este tipo de sintomatología que es cuando la punta del mallazo no cosido se levanta tras el proceso de curado y hormigonado. Las juntas del forjado deben estar establecidas a ser posible en el proyecto. Cuando por condiciones de obra sea completamente necesario dejar juntas, debemos de buscar posiciones donde su efectividad sea correcta y no dañe el elemento estructural. En todo caso, deben de ser tratadas y utilizar productos de adherencia entre hormigones de distinta edad. En algunos casos, las juntas de dilatación vienen definidas con sistemas novedosos que permiten la dilatación y el movimiento en uno o dos de los ejes en que se va a mover el forjado. En esta imagen vemos una junta de dilatación de un edificio con un tratamiento de un perfil tipo CRET que garantiza el movimiento en uno de los sentidos de movimiento del forjado. El curado aún es una operación esencial en todo proceso de hormigonado. Es una fase sencilla, pero nos va a evitar muchas fisuras de retracción y va a generar que nuestro forjado alcance las resistencias sin perder el agua que contenía durante su amasado. El desencofrado se realizará pasado los días que la normativa nos establece como mínimos. En todo caso, el desencofrado comprende dos fases. Una es la eliminación de los tableros que constituyen la base soporte del hormigón y la segunda sería la eliminación de los puntales que soportan la estructura. Podremos desencofrar tableros, pero mantendremos lo que es el mecano y los puntales hasta que nuestro hormigón no tenga que resistir no solo este forjado, sino los niveles superiores que están sobre él. Como comprobaciones finales, debemos de verificar que nuestra superficie es continua, está bien ejecutada, no presenta fisuras y podemos proceder a la siguiente unidad del proceso constructivo. Muchas gracias.